¿Cuál es su impresión luego de esta decisión de 10-5 a favor del decreto de amnistía? Mire, primero tenemos que ser respetuosos de la institucionalidad debilitada, extremadamente debilitada de los operadores de justicia. Personalmente considero que volvemos a tener fallos políticos, 8-7, 10-5 muy marcado. Habrá que ver el contenido y el alcance y el desarrollo de esta sentencia. No conocemos ni siquiera al día de hoy, por ejemplo, la resolución de las sedes. Vamos a ver cuándo sale esta resolución para poderla estudiar y ver realmente en qué se fulcraron, o sea, en qué se fundamentó los magistrados que votaron a favor de declararlo constitucional y en qué se fundamentaron los magistrados que emitieron su voto en contra, que sí consideraban que era inconstitucional. Indiscutiblemente, el fallo va a tener repercusiones políticos, sociales, desde el punto de vista de la credibilidad institucional del Poder Judicial. Eso va a ser así, habrá alguna factura en su momento en ese sentido que tendrá que pagar este Poder Judicial. Y pues bueno, esto tampoco sorprende al pueblo hondureño, licenciado Melgar. O sea, este era parte del ABC que se podía desarrollar el día de hoy en el Pleno del Poder Judicial. Sí. Hay quienes manifiestan, por ejemplo, como lo que le decía hace unos minutos el abogado Tomás Zambrano, dice, con esto prácticamente se les cierran las puertas a la llegada de la Sisi a Honduras. ¿Usted coincide con esa aseveración, con esa afirmación? Fíjense que más que coincidir es el tema que se subraya, o sea, ONU ha solicitado reformas legislativas y dentro de esas reformas o derogaciones a leyes estaba precisamente el decreto 04-2022, conocido como decreto de amnistía. Claro, indiscutiblemente esto podría alargar aún más el proceso, enredar más el proceso de firma de convenio de la CICI. ¿Cuál diría usted que fue el punto de quiebre para este decreto de amnistía? ¿Qué es lo que usted considera que fue incorrecto de este decreto de amnistía? Indiscutiblemente el hecho de generarle a una instancia de sociedad civil una facultad jurisdiccional que es exclusiva del Poder Judicial. O sea, el COFADE no tendría por qué aparecer en primer momento certificando quiénes son perseguidos políticos o fueron perseguidos políticos o no. Quien califica eso es el juez natural. Indiscutiblemente ahí se ve una vulneración, claro, a un precepto constitucional, por una parte. Por otra, no se puede desarrollar un catálogo de delitos antojadizamente en un decreto de amnistía. Esa es otra facultad que le corresponde calificar al juez natural. Entonces, lógicamente, estos son criterios subjetivos ya en este momento, porque el Poder Judicial ha dicho que es constitucional un decreto de amnistía que quieras o no, no le van a sacar al pueblo hondureño de la cabeza que es un decreto que contiene un manto de impunidad, de perdón y... Es decir, lo mismo, algo muy parecido se hizo también en el Congreso anterior, en el gobierno anterior. ¿En este caso se repite? Totalmente. Es que, mire, el problema es no respetar el principio de legalidad constitucional y de supremacía constitucional, independientemente del partido que esté gobernando. Si seguimos violentando la Constitución de la República, los resultados van a seguir siendo lo mismo. Vamos a seguir cosechando incluso sentencias con un sentido ilógico desde el punto de vista jurídico. Por ejemplo, de declarar inconstitucional la propia Constitución. O sea, a estos extremos hemos llegado con los poderes judiciales en Honduras. Abogado, muchas gracias por su opinión esta noche aquí en el noticiero. Muy amable. Muchas gracias. Muy gracias. El abogado experto en Derecho Constitucional, el abogado Oliver Erazo. Hay una reacción de José Luis Moncada, que es el secretario de Relaciones Internacionales del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. José Luis Moncada ha sido bien crítico con esta decisión y ha dicho, sobre todo con los liberales, ¿verdad?, con los magistrados afines al Partido Liberal. Dice, indignante, 10-5, esto quiere decir que los magistrados liberales votaron con libre. Como autoridad del Central Ejecutivo, del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, pido disculpas al pueblo hondureño. Con ellos solo habla Yanni Rosenthal y Mel Zelaya, cada quien que llegue a su conclusión, dice José Luis Moncada, que es secretario de Relaciones Internacionales del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. También es experta en Derecho Constitucional.
la abogada Ruth Lafosse. Abogada, buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Muchas gracias por estar aquí con todos sus teleaudiencias. Un gusto saludarle. Gracias. ¿Tenemos audio nada más o imagen también? A ver si lo podemos afinar, por favor, el video de la abogada y en vivo y la declaración, el audio de ella. ¿Su impresión, abogada, de esta decisión? Para mí es en realidad una verdadera coherencia de lo que es justicia y lo que es protección política a asuntos de carácter de corrupción, más cuando se evidencia una sentencia anterior con respecto a la sede, donde todo el mundo alababa la heroica sentencia por haber recuperado la soberanía y el Estado de Derecho. Y hoy la pregunta es, ¿para qué queremos una Sisi y para qué queremos una Corte de Justicia independiente si podemos otorgar decretos de amnistía que pueden extinguir la responsabilidad penal de los que cometen delitos de corrupción, de crimen organizado o de enriquecimiento ilícito? ¿Para qué necesitamos esas dos cosas? Si con un solo plumazo de un decreto podemos establecer si una persona es culpable o no, mediante la cobija de la amnistía política. O sea, era de esperarse, le voy a decir, Edgardo, porque tal cual como se pretendía de contar con una justicia independiente, vemos hoy que lo que se eligió fue una Corte Suprema doblegada a los intereses políticos, doblegada a la voluntad política de dos poderes del Estado, tanto del Ejecutivo como del Poder Judicial. Así que cualquier cosa que pudiera pasar en defensa de un Estado constitucional, de un Estado de Derecho, de parte de la Corte Suprema de Justicia, en este caso particular, frente a un decreto de amnistías, era de esperarse. Uno, porque recordemos que el Poder Judicial no hay una concentración de poder basada en un reglamento interno donde la presidenta de la Corte Suprema es la que dirige y incorpora a las personas adecuadas o las más posibles de tener una decisión conforme a lo que ella pudiera tener mejores posibilidades de lograr una sentencia de constitucionalidad. Era muy difícil de poder esperar, como cualquier ciudadano, de tener un fallo que pudiera ser distinto al que hoy tenemos y que se ha dicho que se ha declarado constitucional. Gracias, abogada Ruth Lafosse, por su opinión esta noche.